de nuevo con todos vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. La primera viene de Denis Margarita Batista, que dice: ¿hay algún texto bíblico que me confirme que la semana 70 de Daniel aún no ha sucedido? Es que escuché decir a un predicador que el libro de Daniel ya se cumplió todo, y en verdad yo, según mi poco conocimiento bíblico, pues llevo poco tiempo en el Evangelio y sé que me falta mucho por estudiar, espero el rapto de la Iglesia. No sé qué textos estudiar que me confirmen que falta la semana 70. Bueno, si lees el libro de Daniel con calma, y especialmente en ese capítulo 9 y adelante, notarás que el texto bíblico enseña que las primeras 69 semanas concluyen con la muerte de Cristo y comienzan con la orden de Artajerjes para edificar la ciudad y el muro. Daniel 9:25 y también Nehemías 2:1. Luego, cuando Cristo murió, o cuando Cristo entró en Jerusalén, es decir, en la semana de la muerte de Cristo, se cumplieron las 69 semanas, quedando una por cumplir. Esta última semana tiene un comienzo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, Daniel 9:27, que tiene que ver con el pacto que el anticristo firmará con el Israel apóstata en el comienzo de la tribulación. Por tanto, no se ha cumplido esta última semana de Daniel, no se ha cumplido el libro de Daniel, no se ha cumplido toda la profecía de Daniel. Diga ese pastor lo que quiera decir. Héctor Bravo. Una acotación. Es verdad que no se requiere estudios específicos para predicar si está el llamado. El llamado no es el conocimiento personal solamente, también puede ser la opinión de otros creyentes maduros en la fe. Sin embargo, como el conocimiento avanzado de diversas disciplinas, llámense idiomas, estilos, figuras de dicción, retóricas, historia bíblica e incluso historia eclesiástica que no se posee, exige que el predicador recurra a literatura especializada antes de abordar algunos pasajes de difícil interpretación en una versión determinada de la Biblia. Si no lo hace, arriesga a enseñar lo falso y, en algunos casos, lo derechamente herético. Desgraciadamente, esto es el mucho más común de lo que parece y solo es causa de escándalo. El don capacita para el ministerio, pero el predicador tiene que ser preparado para ello, especialmente para enseñar a otros. De modo que Pablo escribe a Timoteo, segunda a Timoteo 2:2, y le dice: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La falta de preparación ocasiona serios problemas y graves desviaciones en cuanto a doctrina. Johnny Borja. Cuando Satanás en la tentación le dice: estos reinos me han sido entregados, fueron entregados por la caída, y ese cetro le fue quitado en la cruz. Pero algunos dicen que el cetro no fue quitado en la cruz y que la cruz fue quitada el acta de los decretos y argumentan que Satanás se llama Dios de este siglo. ¿Satanás tiene el cetro todavía? ¿En qué sentido se le llamó Dios de este siglo? ¿Puedes arrojar luz sobre esto y sobre las mentiras que llegan a la Iglesia? En la cruz, Satanás fue derrotado y ha perdido la capacidad de dominio que antes tenía, siendo exhibido a pública vergüenza o en pública vergüenza, Colosenses 2:15. Sin embargo, Dios permite que ejerza su autoridad sobre los hombres y los reyes de este mundo hasta que alcance la cima de su propósito diabólico de poner un hombre en el lugar de Dios y hacer que le adore. Mientras tanto, mientras no sea sujeto y definitivamente luego al final de la historia
y en cielos nuevos y tierra nueva arrojado al lago de fuego, sigue siendo el Dios de este siglo, al que adoran los hombres, y va a estar haciendo su actividad hasta que sea atado en el milenio y arrojado luego al lago de fuego. Juan José Gabarri, segunda a Tesalonicenses 2:11-12. ¿A qué se refiere y qué tiempo es? Bueno, se refiere a quienes, conociendo la verdad, escuchando el mensaje de salvación, se negaron a creer en Cristo, y el tiempo será durante la tribulación. José Mendívil, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga? Mientras que los fariseos ponían pesadas cargas religiosas que agobiaban a los hombres, Jesús pone una carga fácil. Amaos unos a otros. Y las formas santas de vida cristiana, los problemas cotidianos, las tribulaciones, no son cargas individuales porque Cristo está a nuestro lado, ayudándonos a llevar la carga porque tiene yugo con nosotros. El yugo es una figura en la que Cristo y el creyente van unidos y caminan juntos, de manera que el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra nos asiste para que seamos capaces de caminar llevando nuestras cargas. José Mendívil. Si Dios tiene misericordia de quien Él quiere y esto se aplica a la salvación, ¿cómo es que en ese sentido el hombre es responsable en su condenación al rechazar a Cristo? No mezclemos textos que tienen que ver con una circunstancia especial de Faraón, que por haberse endurecido, Faraón, Dios confirmó su dureza. Pero, no es que Dios lo hubiera destinado a condenación, ni a él, ni a ninguno. Dios no condenó a nadie antes de su pecado. Y Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Luego el que no lo hace es condenado por voluntad personal, entrando en la determinación divina de condenación eterna para el que no es salvo. Pepi Batista, ¿me podría explicar, por favor, si Mateo 7:22-23 es para cristianos? Bueno, lee el texto y verás que se trata de religiosos que aparentaban piedad, que se ocupaban de asuntos aparentemente piadosos, como era predicar, echar fuera demonios, hacer milagros en el nombre de Cristo. ¿Pero qué dice el texto? Nunca os conocí. ¿Sabe lo que significa, verdad? Nunca habían creído. Nunca fueron salvos. Antonio Bermúdez, mi pregunta es el texto de Primero de Reyes 17:4, donde se dice que Elías era alimentado por cuervos. He escuchado que los cuervos eran personas árabes. ¿Es así? ¿Eran personas y no cuervos? Amigo Antonio, ¿qué dice la Biblia? Los cuervos, no las personas de alguna procedencia, traían pan y carne al profeta. Por tanto, eso es lo que tenemos que creer. Y dejar que los alegoristas enseñen sus alegorías a otros. Nosotros nos mantenemos en la única verdad revelada. Arnu Hernández. ¿Podría ayudarme a entender estos textos Apocalipsis 12, 18, 19? Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Es sencillo. A la Biblia
no se le puede añadir nada porque es la revelación concluida de parte de Dios. Cualquiera que se atreva a añadir a su enseñanza tendrá que enfrentarse al juicio de Dios por su atrevimiento pecaminoso, y cualquiera que retire de ellas tendrá que enfrentarse a lo mismo, ya que nadie puede hacer pasar sus palabras como si fuesen palabra de Dios, ni decir de las palabras de Dios que no son palabras de Él. Manuel, cuando la Iglesia sea arrebatada, ¿el Espíritu Santo se va con la Iglesia o se queda en la tierra? Ya contestamos muchas veces a esta pregunta. La reitero hoy otra vez más. El Espíritu Santo nunca deja de estar en la tierra. La Biblia no enseña que se vaya, sino que se ha quitado de en medio, en el sentido de dejar de impedir que el anticristo ocupe el lugar que corresponde a Dios. El Espíritu Santo estará en la tierra por muchas razones, pero entre otras, porque habrá muchos que se salven durante el tiempo de la tribulación, y nadie se salva si el Espíritu no lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Miguel Luis Romero. En Apocalipsis 12 se habla del dragón que persigue a la mujer, pero no pudiendo con ella, se va a por los que guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo. Mi pregunta es si estos son los que quedaron después del arrebatamiento o es la Iglesia. Nadie de la Iglesia quedará después del arrebatamiento. Son los salvos durante el tiempo de la tribulación, tanto judíos como gentiles. Jonathan M.C. ¿Qué opina usted a la luz de la Escritura de la creencia popular de que los demonios están torturando a los condenados en el infierno y que hay demonios habitando el infierno? Esto se cree aún en el mundo cristiano. Si bien los cristianos entendemos que Satanás y sus ángeles también sufrirán el mismo destino que los perdidos, muchos creen que los demonios torturan a estos por ahora y que los demonios se pasean por el infierno como si fuese el lugar de su habitación. Para mí, a lo que conozco de Biblia, esta creencia no tiene respaldo bíblico y está solo fundamentada en sueños y experiencias personales. Efectivamente, no tiene ningún respaldo bíblico. Es más, es contrario a la revelación bíblica. Los demonios no están en el infierno, sino en los lugares aéreos de la tierra, en las regiones celestes, entendiendo que se trata de regiones en el aire que rodea a la tierra. Algunos están retenidos en el abismo, que es una prisión de oscuridad a causa de sus pecados, otros atados junto al río Éufrates por la peligrosidad que representan, pero no viven en el infierno y disfrutan de una habitación ahí en ese lugar. Los demonios estarán en el lago de fuego con los perdidos al final de la historia de la humanidad. Eduardo Jiménez Jiménez. Acláreme una pequeña inquietud. En Apocalipsis dice que el fundamento de la ciudad celestial hay 12 nombres que son los discípulos del Cordero. Entre esos nombres está Pablo o Matías. La Biblia no lo dice. Pero Matías es el discípulo elegido por el Señor antes de que llamase a Pablo para un apostolado especial. Daniel Guzmán Ovares. Leo Mateo 24, 4, 6. Acerca de engañadores que se harán pasar por Cristo y que se oirá de guerras y rumores de guerras de seguido. El Señor nos advierte, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Siempre me han intrigado las palabras, es necesario que esto acontezca. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? También me pregunto si estos acontecimientos de violencia militar corresponden como aviso previo a los tiempos actuales. Es necesario porque ese es el decurso de la historia de los hombres y Dios mismo lo advierte en la profecía. Las guerras existieron siempre y las guerras no son ninguna señal para la Iglesia.
el Señor puede venir en cualquier momento para buscar a los suyos. Daniel Guzmán Ovares. He tenido conversaciones con católicos romanos y con testigos de Jehová acerca de los pecados y su gravedad. Los primeros dicen que los únicos pecados por los que se pierden las personas son los descritos en 1 Corintios 6, 9, 10. Y los segundos dicen que hay pecados de menor gravedad, veniales, con lo que respaldan la existencia del purgatorio, y otros de gravedad para perdición eterna, basándose en 1 de Juan 5, 16, 17. Yo entiendo por la Biblia que toda infracción de la ley es pecado, y que todos hemos pecado, Romanos 3, 23, 1 de Juan 3, 4, y que solamente la fe en la obra de Cristo nos da perdón y salvación. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué puedo decirles a ellos en otra oportunidad? Lo único que puedes decirles es la verdad bíblica, que todo pecado es perdonado para los que creen en Cristo, y que la gracia, mediante la fe, otorga el perdón de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Colosenses 2:13. No hay ningún pecado que pueda hacer perder la salvación. No hay ningún pecado que deba ser expiado en el purgatorio por los creyentes. Tanto testigos de Jehová como católicos romanos, en cuanto a expiación de pecados, están absolutamente errados en cuanto a verdad bíblica. Somos uno en Jesús. ¿Cuál es la fecha de redacción aproximada del libro de Daniel? Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor en el año 605, de modo que la redacción del libro, puesto que abarca también parte del reinado de Darío el persa, tiene que haber sido aproximadamente sobre el año 530 a.C. Los liberales, que están siempre dándole vueltas y negando las dataciones, dicen que tiene que ser escrito en los tiempos cercanos al nacimiento de Jesús, porque las predicciones se cumplieron. Por tanto, según estos, Daniel escribió la historia pasada y no una profecía. Que los mentirosos sigan mintiendo. Nosotros nos aferramos a la verdad revelada. Antonio Fernández Heredia. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Éxodo 32:12. ¿Cómo tiene Moisés la osadía de decirle a Dios que se arrepienta del mal contra su pueblo? ¿Los decretos de Dios no son irrevocables? Los decretos de Dios son irrevocables, pero en ellos, en muchos de ellos, están previstas varias opciones. De modo que cuando Abraham intercedió por Sodoma, le habló, y si hay 50 justos, y si hay 40, y si hay 10, y Dios le dice, si hay ese número, no lo voy a hacer, cuando había determinado anteriormente quemar, destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. El arrepentimiento en Dios indica esto: dejar un camino previsto y tomar otro también previsto. Así que no hay osadía alguna en la oración de Moisés, que tuvo respuesta conforme a ella. Escucha, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo había de hacer a su pueblo. Éxodo 32:14. Mariana Brito, ¿podría explicar si los sellos de Apocalipsis 6 son hechos pasados o futuros? Todo cuanto hay en Apocalipsis a partir del capítulo 4 es futuro. Por tanto, esos sellos son futuros. Ángela Silva. Un hijo de Dios, es decir, un redimido, puede caer en una decadencia espiritual hasta tal punto que esa persona no tenga comunión con Dios y esa persona quiera tener comunión con Dios, pero que le cueste mucho tener comunión con Dios por medio
que el viejo hombre está fuerte y dominante y tenga el corazón endurecido. Con todo, y esto que uno pueda pecar, uno puede ser hijo de Dios, y si es hijo de Dios, ¿qué puede hacer para recuperar la comunión con Dios? Estimada Ángela, tiene que hacer lo que Dios establece en su palabra. Leo, 1 de Juan 1:9. Si decimos, y 1:8, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Última pregunta, también de Ángela Silva, según Hechos 17:1-10. Pablo estuvo en 2 semanas o 3 semanas, es decir, el día de reposo, el día sábado, predicando el Evangelio de Jesucristo, y rápidamente el apóstol Pablo tuvo que irse de Tesalónica porque le querían hacer daño. Mi pregunta es esta: desde que Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo, por 3 días de reposo, es decir, 2 o 3 semanas, y se tuvo que ir porque le querían hacer daño, hasta 1 Tesalonicenses 1:7-10, ¿cuánto tiempo pasó aproximadamente? Probablemente Pablo predicó el Evangelio durante 3 sábados a los judíos en la sinagoga. Y después siguió predicando en un amplio ministerio a los gentiles fuera de la sinagoga. De manera que hubo muy poco tiempo entre las 2 referencias. Con esto terminamos nuestro programa. Volvemos a pediros que, si es de bendición, todos los programas dentro del canal, el devocional del aliento el martes, el miércoles y el jueves, preguntas y respuestas, el viernes el estudio bíblico y el domingo el mensaje dominical, invitad a otros a suscribirse al canal para que reciban las señales, los anuncios y puedan ser bendecidos también como vosotros. Pedimos al Señor su gracia sobre vuestras vidas y nos encontramos en el próximo programa si Él no viene antes.